La película Minecraft fue bien recibida por muchos fans del juego. Aún así, la producción tiene varios errores, desde fallos de continuidad, CGI, huecos en el guión, hasta cosas que no son nada fieles al videojuego. Soy Steve. ¿Será que tú lograste notar todos los errores escondidos en esta adaptación live action de Minecraft? ¿Pero qué? Ya sabemos que la película está llena de referencias al juego. El problema es cuando una de esas referencias, hecha para complacer a los fans, termina sin tener ningún sentido. Y eso es justo lo que pasa al final de la historia, cuando dos personas aparecen jugando Minecraft, en una máquina arcade, dentro de la tienda de videojuegos de Garrett. Claro, es genial ver el juego real apareciendo así, pero en la vida real, es imposible correr Minecraft en una máquina arcade. Puedes jugarlo en casi cualquier otro dispositivo gamer, computadoras, consolas, celulares, tablets, pero jamás en una máquina de este tipo. Sería muy difícil adaptar el juego para funcionar ahí, por muchas razones. Además del detalle obvio de que la máquina tendría que soportar el juego, y Minecraft es bastante pesado, habría que modificar todo para que funcione con los pocos botones de un arcade. Y el sentido se pierde aún más cuando vemos que, en la escena, están en modo multijugador local. Dos personas compartiendo solo una palanca y unos cuantos botones, cuando Minecraft requiere dos sticks, uno para mover al personaje y otro para mover la cámara. Eso solo tendría sentido si todo se controlara con un solo botón, lo cual arruinaría totalmente la experiencia de juego. Raro, ¿no? Y ese es solo el primero de los 10 errores que no notaste en la película de Minecraft. Así que prepárate. Esto es Cinewave. Una de las mayores críticas que la película recibió desde el primer tráiler fue la decisión de mezclar actores reales con escenarios y personajes hechos en CGI, en lugar de hacerla completamente animada. A algunas personas les pareció una combinación muy extraña, mientras que otras se acostumbraron a la idea y hasta les gustó el resultado final. Aunque los visuales de la película lograron convencer a muchos después de su estreno, los que no estaban convencidos sí tenían razón en algo. El CGI no es perfecto. Cuando los protagonistas llegan al mundo superior, podemos ver claramente restos de la pantalla verde en el cabello de Natalie. Algunos dicen que en realidad es la luz azul del portal que está detrás de ella, pero si prestas atención, notarás que el reflejo tiene un tono de verde mucho más intenso que la energía del portal, que es azul. Lo más probable es que el equipo de efectos especiales no recortó bien la pantalla verde en esa escena. No es que eso haga que la película sea mala, claro. Seamos sinceros, ¿quién va a arruinar su experiencia por un errorcito como ese? Ahora vamos con un tremendo hueco en el guión relacionado con Chungus, el general Piglin que Malgoza envía a cazar a Steve y a sus compañeros. Él es uno de los personajes más divertidos de toda la historia, lo cual es irónico, porque también es un general implacable. Y hasta ahí todo bien. El problema empieza cuando descubrimos que él fue amigo de aventuras de Steve en el pasado. Incluso había visitado la tienda de pollos de Steve y se sabe de memoria su canción tema, lo cual significa que, en algún momento, ya había estado en la aldea donde está esa tienda. Pero eso no tiene mucho sentido, porque Steve nunca había ido al Nether antes del comienzo de la película, y en esa única visita fue capturado de inmediato por Malgoza. Entonces, ¿cómo es que ya conocía a Chungus? La película quiere que creamos que el general subió al mundo superior por su cuenta y tuvo tiempo de hacerse súper amigo de Steve, aún teniendo que tomar hongos del Nether para no convertirse en zombie fuera de su dimensión, y eso que el Nether parece estar en escasez de hongos, ya que el ejército de Chungus tuvo que dividir una cantidad diminuta entre todos antes de ir por Steve. Otro hueco en la historia de Steve tiene que ver con las élitras que usa para escapar del ejército de Piglins junto a Henry y Garrett. Porque, en teoría, él no debería haberlas conseguido. En el juego Minecraft, las élitras se encuentran en The End, una dimensión alternativa donde vive el jefe final, el Ender Dragon. Tal vez quieras pensar que Steve ya había visitado esa dimensión y terminado el juego, pero eso es bastante improbable por una razón muy simple. La única forma de activar el portal hacia The End es con ojos de Ende, que se hacen al combinar una perla de Ende con polvo de Blast, y este último solo se consigue en el Nether. Y adivina qué, como ya mencionamos, Steve solo visitó el Nether una única vez y no salió de ahí hasta que los demás protagonistas llegaron al mundo de Minecraft. No hay forma de que haya hecho todo ese proceso en tan poco tiempo para conseguir las élitras. Y más raro aún, esas alas ya estaban guardadas en un cofre en una aldea del mundo superior. Entonces, ¿cómo las consiguió? Y si te gustaría ver a Steve y sus amigos visitar The End en una posible secuela, comenta aquí abajo #en. Hay algo que la película nunca responde, y es sí. Al igual que en el juego, los personajes tienen un inventario donde pueden guardar cientos de bloques y distintos objetos. Todo indica que sí, porque Steve carga con un montón de bloques que jamás cabrían en sus bolsillos, y en una escena incluso saca un balde de agua de la nada. Esto nos deja con muchas dudas. Desde la perspectiva de Steve, él ve una interfaz de inventario igual a la del juego o simplemente sabe lo que tiene guardado ahí. Y además, ¿los demás personajes también tienen sus propios inventarios? Eso sería lo lógico, ya que todos los jugadores de Minecraft pueden almacenar sus ítems de la misma forma que Steve. Entonces, ¿no es raro que nadie haya mencionado eso en toda la película? Tal vez fue una decisión para no hacer la historia demasiado enredada o confusa para quienes no juegan Minecraft. Aún así,
Esto provocó un hueco en el guión bastante gracioso. Si Henry hubiera guardado el orbe de la dominancia en su inventario, Malgoza jamás se lo habría robado. Esteve debería haberlo sabido. Pudo haber advertido del peligro de andar por ahí con una reliquia así en el abrigo y entonces aconsejar a Henry que la guardara en el inventario, y esa habría sido la excusa perfecta para explicar cómo funciona exactamente esa mecánica del juego en la adaptación. La escena en la que Esteve lleva a los personajes principales a una aldea está genial, porque aparecen varios tipos de aldeanos sacados directamente del juego, pero la producción se pasó un poco y colocó a un aldeano que no debería estar ahí. En el universo de Minecraft, existen distintos tipos de aldeas según el bioma en el que se encuentren. Aldeas de bosques, desiertos e incluso regiones frías donde los aldeanos visten abrigos blancos. Y es justo uno de esos aldeanos de nieve el que aparece en medio de la multitud, completamente fuera de lugar. No tiene ningún sentido que viva en una aldea de un bioma tan diferente. Lo único que explicaría ese error es que venga de una aldea ubicada en una zona helada y haya ido de visita a esta otra para hacer negocios o para visitar a un pariente. Pero seamos sinceros, ¿crees que el equipo de producción realmente pensó en esa justificación o simplemente lo pusieron ahí sin pensarlo mucho para rellenar el fondo? La segunda opción suena más probable, sobre todo porque los aldeanos en el juego no suelen viajar entre biomas. Otra escena bastante divertida es cuando Esteve le explica a Henry y a Garrett cómo crear objetos usando la mesa de crafteo. Pero ahí es justo donde aparece otro hueco en el guión. En el juego, la mesa de crafteo no es la única forma posible de fabricar objetos. La interfaz del inventario también cumple esa función, aunque de manera mucho más limitada. Solo sirve para fabricar cosas básicas, como por ejemplo, la propia mesa de crafteo. Sin embargo, en la película nunca se menciona que los personajes puedan hacer algo así ni si existe otra manera más sencilla de crear cosas. Entonces, ¿cómo hizo Esteve su primera mesa de crafteo? ¿O será que no pudo hacer nada hasta que llegó a una aldea y encontró una ya construida? Pero los aldeanos también tuvieron que haber fabricado la primera mesa, ¿no? Mientras más lo piensas, menos sentido tiene. Garrett, sin duda, es uno de los personajes que más aparece en las escenas cómicas de la película. No solo por su personalidad, sino también porque recibió una buena cantidad de golpes bastante divertidos. Pero eso nos lleva a una pregunta que podría revelar otro hueco en el guión. ¿Cómo es que Garrett sigue vivo y sin un solo rasguño después de todo lo que le pasó? ¿Lo explotó un creeper? ¿Lo golpeó el general Chungus? ¿Fue víctima de varias trampas? Una de ellas incluso lo lanzó por los aires y también recibió una paliza nada bonita de un bebé zombie. Cualquier humano normal se habría roto varios huesos o incluso muerto, y en ningún momento lo vimos tomar una poción de curación o comerse una manzana dorada. Eso solo puede significar dos cosas: o Garrett es secretamente inmortal, o simplemente es otro error más en el guión. Y si te gustan nuestros videos, eso solo puede significar una cosa: que debes suscribirte al canal para seguir recibiendo todo nuestro contenido increíble. Puedes decir lo que quieras sobre Malgoza, pero es una villana que encaja perfectamente en el mundo de Minecraft. Una hechicera que odia la creatividad y solo piensa en el oro, dentro de una película que valora la creatividad más que cualquier otra cosa. Sin embargo, hay algo que es difícil de ignorar. Se dice que, en el pasado, ella era una piglin común que soñaba con ser bailarina, hasta que fue abucheada durante un concurso de baile en el Nether, lo que la llevó a odiar todas las formas de creatividad existentes. Pero si era solo una piglin cualquiera, que tenía que trabajar para conseguir oro igual que los demás, ¿cómo llegó a convertirse en una hechicera poderosa y líder de los piglins? Eso no tiene mucho sentido, a menos que lo expliquen en la secuela de Minecraft que ya se está planeando. Aunque siendo honestos, mejor no nos hagamos muchas ilusiones de que vayan a tocar ese tema. Jaja. No solo el hecho de que Esteve tenga unas élitras representa un enorme hueco en el guión, sino que su funcionamiento tampoco es muy fiel al del juego. En Minecraft, las alas élitras solo sirven para planear y pierden altitud rápidamente hasta que caes al suelo. En la película, no queda claro si solo planean o si realmente pueden volar, porque Henry gana mucha altura al activar su élitra, y tanto él como Garrett logran volar por mucho tiempo sin necesidad de usar fuegos artificiales para impulsarse, algo que Henry sí hace en una escena, pero más para ir ridículamente rápido que por necesidad real. Tal vez las élitras en la película sigan siendo planeadores, pero definitivamente son mucho más efectivas que las del juego. Y la verdad, eso está bastante cool. El video ya está por terminar, pero si quieres seguir divirtiéndote, solo haz clic en uno de los dos contenidos que dejamos en tu pantalla. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.